Los servidores públicos son fundamentales para la gestión estatal y la prestación de servicios públicos. Su actuación debe basarse en la integridad, ética, disciplina, legalidad, honradez y rendición de cuentas. Sin embargo, el acceso a cargos por influencias en lugar de méritos puede generar incumplimiento normativo. Este video aborda el tema la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y su procedimiento. Son sujetos de responsabilidad administrativas los servidores públicos, ex servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves. Los servidores públicos son toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en el gobierno federal, estatal, municipal, órganos autónomos. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de sus actos u omisiones, definidos en la legislación bajo lo cual se expidió su nombramiento, en la normatividad de la actividad desarrollada o bien de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de sus equivalentes en las entidades federativas. El catálogo de las faltas administrativas se clasifican en tres: faltas no graves, faltas graves y la de particulares vinculados a faltas graves. El artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas enumera las faltas administrativas no graves: incumplir funciones, atribuciones y comisiones, no denunciar faltas administrativas, desatender instrucciones de superiores, no presentar declaraciones patrimonial y de intereses, descuidar la documentación a su cargo, permitir la divulgación, destrucción o inutilización indebida de información, no supervisar a empleados subordinados, no rendir cuentas del ejercicio de funciones, no colaborar en procesos judiciales y administrativos. La ley también contempla en los artículos 52 al 64 el catálogo de las faltas administrativas graves. Encontramos el cohecho, conocido coloquialmente como la mordida, que se actualiza cuando un servidor público pide, acepta o trata de obtener cualquier beneficio extra a su salario, como dinero, cosas de valor, propiedades. Otra falta administrativa grave es el peculado, conocido coloquialmente como el robo de recursos. Es cuando un servidor público usa o se apropia de recursos públicos para su beneficio sin fundamento jurídico. Otra falta es el desvío de recursos públicos y se refiere cuando un servidor público autorice recursos públicos para algo diferente a lo que está destinado y programado. Uso indebido de información. Se actualiza cuando un servidor público usa información privilegiada de su trabajo para comprar bienes o conseguir ventajas privadas. Abuso de funciones. Se configura cuando un servidor público ejerce atribuciones que no le corresponden o aprovecha de su puesto para tomar decisiones arbitrarias que le beneficien o que le perjudiquen a alguien. Conflicto de interés. Se actualiza cuando un servidor público participa en un asunto en el que él tiene un interés personal, lo cual está prohibido por la ley. Contratación indebida. Se actualiza cuando un servidor público contrata personas inhabilitadas o que no puedan trabajar en el gobierno por disposición legal. Enriquecimiento oculto. Cuando un servidor público oculta en su declaración de situación patrimonial con el fin de ocultar el incremento patrimonial no justificable. Ocultamiento de conflicto de interés. Cuando la persona no declare un conflicto de interés en su declaración de intereses. Simulación de acto jurídico. Se refiere
a cuando el servidor público utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener recursos públicos de forma ilegal para su beneficio. Tráfico de influencias. Se da cuando un servidor público usa su cargo para presionar o inducir a otro servidor público para que haga, retrase o no haga algo a su trabajo con el fin de obtener un beneficio. Encubrimiento. Se actualiza cuando un servidor oculte las faltas administrativas de otros con el propósito de que no se descubra. Desacato. Cuando un servidor público recibe un requerimiento de una autoridad fiscalizadora o de control interno y que no proporcione la información, que no responda o que la retrase. Nepotismo. Un servidor público utiliza su puesto para contratar a sus familiares cercanos en la institución donde trabaja. Obstrucción de justicia. Cuando los servidores públicos encargados de investigar y resolver faltas administrativas simulen que faltas graves no lo son o que no inicien el procedimiento correspondiente. La Ley General de Responsabilidades Administrativas determina los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, en sus artículos 65 al 72, los cuales se encuentra el soborno. Se refiere al particular que ofrezca, prometa un beneficio indebido a un servidor público para que haga algo o deje de hacer para obtener un beneficio. Participación ilícita en procedimientos administrativos. El particular que participe en los mismos cuando se tiene prohibido hacerlo o está inhabilitado. Tráfico de influencias. El particular que induzca a la autoridad para que use su influencia sobre un servidor público para tomar una decisión. Utilización de información falsa. El particular que entregue documentación falsa o simula que se cumplan los trámites con el gobierno con el fin de conseguir un permiso. Obstrucción de facultades de investigación. Cuando el particular que reciba un requerimiento de las autoridades proporcione información falsa, retrase deliberadamente la entrega de la documentación o no dé respuesta. Colusión. El particular que ejecute con dos o más personas actos para obtener ventaja indebidas en las contrataciones públicas. Uso indebido de recursos públicos. El particular que se apropie o desvíe recursos públicos de su finalidad programada, asimismo que no rinda cuentas. Contratación indebida de ex servidores públicos. El particular que contrate a alguien que trabajó en el gobierno durante el año anterior, si esa persona tiene información secreta que obtuvo gracias a su antiguo puesto y que pueda dar una ventaja injusta a la empresa que contrata frente a sus competidores. En el ámbito de sus competencias, serán autoridades facultades para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los órganos internos de control, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, las Contralorías Generales de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, las entidades de fiscalización superior de los estados, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunales de Justicia Administrativa de las entidades federativas, el Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros. Las etapas en el procedimiento de responsabilidad administrativa son las siguientes. Tenemos dos procedimientos. En las faltas no graves se va a llevar a cabo la investigación, sustanciación ante la autoridad administrativa, resolución por la autoridad administrativa. En las faltas graves y de particulares vinculados a estas se llevará a cabo la investigación, la sustanciación ante la autoridad administrativa, sustanciación ante el Tribunal de Justicia Administrativa competente y resolución por el Tribunal de Justicia Administrativa. Por lo que podemos advertir que existe una autoridad investigadora que es quien recibe la denuncia e inicia la investigación, una autoridad sustanciadora que admite el informe de presunta responsabilidad administrativa,
dando el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa hasta la conclusión de la audiencia inicial. Y también contemplamos una autoridad resolutora que, tratándose de faltas administrativas no graves, será la propia autoridad administrativa, y en las faltas graves y la de particulares vinculadas a estas lo será el Tribunal de Justicia Administrativa. Las modalidades para iniciar una investigación son por denuncia, de oficio o derivado de una auditoría. La denuncia la puede presentar cualquier persona que tenga conocimiento de una falta administrativa ante un órgano interno de control, ante la Contraloría General del Estado, ante la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. La denuncia deberá indicar a qué órgano interno de control va dirigido, el nombre y domicilio del denunciante, nombre, puesto y datos del servidor público que se está denunciando. Tratándose de denuncias contra personas físicas o morales, deberá señalarse su nombre y domicilio, narración de los hechos que dieron origen a la presunta falta administrativa, indicando circunstancias de tiempo, modo y lugar, el fundamento de la falta administrativa, datos de prueba como fotografías, videos, audios, documentos, testigos, firma del denunciante. La denuncia se puede presentar por escrito, por el sitio web de la entidad pública o por correo electrónico. Si el inicio de la investigación es de oficio, es la propia autoridad administrativa, por conducto de su autoridad investigadora, que advierte la existencia de un hecho que pueda constituir una falta administrativa y por tal motivo lo inicia. O la tercera modalidad es derivado del informe de auditoría emitido por la Auditoría Superior de la Federación o su equivalente en las entidades federativas. Si la denuncia satisface los requisitos mínimos de procedencia, la autoridad investigadora le asigna un número de expediente y procede a realizar actos de investigación, como requerimientos de información a cualquier ente público o privado, persona física o moral, comparecencias, órdenes de auditoría, visitas de verificación. De conformidad con el artículo 90 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, toda investigación deberá observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo las de carácter reservado o confidencial. No les serán oponibles las disposiciones de secrecía de la información fiscal, bursátil o fiduciario. Al concluir la investigación, se analizan los hechos y la información recabada, y existen dos posibles escenarios. El primero, ante la falta de elementos para acreditar una falta administrativa, se emite un acuerdo de conclusión, por lo que se archiva el expediente. El segundo, que es el deseado, si se considera que se actualiza la infracción administrativa, procede a elaborarse el informe de presunta responsabilidad administrativa. Este informe, también llamado IPRA, es redactado por la autoridad investigadora, el cual debe contener las pruebas que acrediten las faltas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el marco normativo de la que se derivan las faltas administrativas que se actualizan. La debida integración del IPRA es fundamental para que las autoridades sustanciadoras y resolutoras cuenten con los elementos suficientes para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidades y, en su caso, de resultar procedente, imponer las sanciones que corresponden. El informe se turna a la autoridad sustanciadora para que dé inicio el procedimiento. En caso de que la autoridad sustanciadora advierta que el IPRA adolece de alguno de sus requisitos señalados en la ley, prevendrá a la autoridad investigadora para que lo subsane. El procedimiento de responsabilidad administrativa es el conjunto de actos encaminados a discernir si se reúnen o no los elementos que le permiten establecer la existencia de una falta administrativa y la responsabilidad de que la persona lo cometió. En el caso de faltas no graves, se llevará a cabo ante la autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 208 de la ley. La autoridad sustanciadora recibirá el IPRA, el informe,
En su caso, que emita el acuerdo de admisión, ordena el emplazamiento al presunto responsable para que acuda a la audiencia inicial. También se citarán a las partes. En la audiencia inicial, el presunto responsable rinde su declaración y ofrece pruebas. Las partes también pueden ofrecer pruebas. Posteriormente se emite un acuerdo de admisión de pruebas y se desahoga. Continúa posteriormente el periodo de alegatos. Luego se elabora la citación para emitir resolución y por lo que se procede al estudio y análisis exhaustivo de las constancias que integran el procedimiento para emitir resolución en un periodo de 30 días hábiles. En los asuntos relacionados con faltas administrativas graves o faltas de particulares vinculados a estas, se deberá proceder conforme a los artículos 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La autoridad sustanciadora administrativa llevará a cabo la admisión del informe, emplazamiento a las partes y la celebración de la audiencia inicial. Posteriormente turna el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa competente. El tribunal que recibe el expediente deberá verificar que la falta sea grave. En caso de que no lo sea, regrese el expediente. El tribunal emite un acuerdo de admisión de pruebas. Posteriormente se desahogan, continúan los alegatos, cierra la instrucción y se elabora citación para emitir resolución en un periodo de 30 días hábiles. La autoridad resolutora puede emitir sentencia en dos sentidos, absolutoria o condenatoria. Absolutoria no se actualiza la falta administrativa. Condenatoria debe imponerse las sanciones correspondientes, para los cuales se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba la persona, el nivel jerárquico, antecedentes, la antigüedad en el servicio público, los medios de ejecución. Las sanciones a los servidores públicos son amonestación pública o privada en caso de falta no grave, suspensión del empleo, cargo o comisión en caso de falta no grave y grave, destitución de su empleo, cargo o comisión, tanto en falta no grave y grave, inhabilitación temporal en falta no grave y grave, sanción económica en falta grave. Las sanciones a los particulares vinculados con faltas administrativas graves son sanción económica, inhabilitación temporal para participar en contrataciones, indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública, suspensión de actividades, disolución de la sociedad. Finalmente concluimos. Cuando los servidores públicos son conscientes de que ciertas conductas constituyen una falta administrativa y que podrían enfrentar un procedimiento de responsabilidad administrativa, es más probable que eviten cometer estos actos. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos y el procedimiento de responsabilidad administrativa son pilares fundamentales en la lucha contra la corrupción.